Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto que estén de nueva cuenta con nosotros en este día, miércoles 14 del mes de enero 2021. Muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma de Noticias 4B. Muy amables, les pedimos como siempre que compartan nuestro programa si es que les gusta y pues estamos listos, Organicio, para comenzar a trabajar. Así es, Javier, muy buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, amigos y amigas de Cuatro Vientos. Bueno, de acuerdo con el calendario de que hoy se festeja San Valentín y con toda la tradición comercial. 14 de enero, no es el Es febrero, ¿verdad? Híjole. Bueno, un beso. Un beso. Un beso por la Quiero. Así es. Fíjense. De cualquier forma. Creo que vamos a tener que editar toda esta parte. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sí, mira, vamos a empezar mejor primero con con la nota número 1. La deforestación, amigos y amigas, está haciendo crisis con la COVID-19, pero se resalta más que nunca la necesidad de salvar los bosques, porque esto está directamente relacionado, sí, esta pandemia también con lo que le estamos haciendo al medio ambiente, Olga Alicia. Así es. Como se evidenció más que nunca con la pandemia de 2020, la zoonosis, es decir, las enfermedades que se transmiten directamente entre animales, incluidos los seres humanos, y que se transmiten a través de medios como el aire, es decir, por ejemplo, la influenza, picaduras de animales o la saliva como la rabia. Bueno, pues las zoonosis son hoy nuestra mayor amenaza. El doctor estadounidense Jonathan Quick, líder en materia de salud global y autor de El final de las epidemias, advirtió: 3/4 de los nuevos patógenos se propagan de animales a humanos. La invasión humana de tierras anteriormente salvajes, la deforestación y el comercio no regulado de animales vivos se encuentran entre las acciones humanas que aumentan la posibilidad de pandemias catastróficas. Mire, este investigador consideró que la propagación y el surgimiento de enfermedades zoonóticas como el COVID-19 es un indicador de la presión acelerada que estamos ejerciendo sobre los sistemas naturales con nuestros actuales modelos de desarrollo sustentable. Jonathan Quick dijo que la deforestación y la degradación forestal son los principales factores impulsores de las enfermedades zoonoicas. Cuando estas zonas, cuando están sanos, los bosques son un amortiguador, pero cuando los bosques son atacados, sus defensas se debilitan, ocasionando la propagación de enfermedades. Por su parte, Marco Lambertini, que es el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza Internacional, que usted de seguro, amigo y amiga, conoce más por sus siglas en inglés WWF, manifestó que los bosques son un elemento vital de nuestras economías y nuestra salud. Desde el aire que respiramos hasta la madera que utilizamos, los bosques, que cubren casi 1/3 de la superficie terrestre del planeta, albergan más de la mitad de las especies terrestres del mundo y son la fuente del 75% del agua dulce del mundo. Por ello, Lambertini alertó que el mal manejo de los bosques del mundo está aumentando las emisiones de carbono. También devastan la biodiversidad, destruyen ecosistemas vitales y afectan los medios de vida y el bienestar de las comunidades locales y de la sociedad a nivel mundial. Al respecto, esta organización encargada de la vida silvestre, una de las organizaciones independientes de conservación más grandes, con una red global activa en más de 100 países, así como la propia Fundación Vida Silvestre, publican hoy el informe Frentes de Deforestación, Causas y Respuestas en un Mundo Cambiante. Es el primer análisis integral de la deforestación que conecta las causas y las respuestas a nivel mundial. Mire, según este informe, las causas, el ritmo y la magnitud de la deforestación y la degradación forestal han cambiado con el tiempo, pero a nivel mundial se ha implementado una multitud de enfoques para detener la deforestación y esta degradación, pero aunque se han logrado avances para detener la pérdida de estos bosques, ambos continúan a un ritmo acelerante. La investigación identifica 24 frentes de deforestación, lugares que tienen una concentración significativa de puntos críticos
y donde grandes áreas de bosque remanentes se encuentran amenazadas. Miren, la mayor parte de la pérdida de bosques se concentra en estos frentes en América Latina, África, también en la zona del Subsahara, el sudeste de Asia y Oceanía, y también cubre un área de 710 millones de hectáreas. Actualmente la mitad de esta superficie está cubierta de bosques, 377 millones de hectáreas o aproximadamente una quinta parte de la superficie forestal total del mundo de bosques en el trópico y el subtrópico, y los bosques primarios o intactos representan alrededor de 2/3, 256 millones de hectáreas. Y escuche usted esta última cifra. Más de 43 millones de hectáreas se perdieron en estos frentes entre los años 2004 a 2017, lo que equivale a un tamaño de un país como lo es actualmente Marruecos. De esa cantidad fue la pérdida de bosques, Olga Alicia, de vegetación, y es terrible lo que está sucediendo. Y luego nos preguntamos, ay, pero ¿por qué están surgiendo estas enfermedades, estos virus, estas bacterias? Como si Dios hubiese creado el virus para castigarnos, como una de las 7 plagas, ¿no? Ajá. Oye, pero tenemos otras plagas, ¿no? Sí, claro que sí. Otras plagas. Mira, por ejemplo, la pandemia que está abultando la riqueza de un virus quizá tan letal como el coronavirus, quizás más. Germán Larrea. La riqueza de Germán Larrea y también de Bayeres, merma ya la de Carlos Slim y de Salinas Pliego, y es también debido a qué, pues a la pandemia, que se están viendo favorecidos. Fíjate, Javier, así es una nota de Dulce Olvera, Sin Embargos, también con información de Forbes y con redacción de Cuatro Vientos. Sí, oye, nada más déjenme decirlo porque no lo dijimos y hay que ser justos, hay que ser muy éticos. La nota sobre la deforestación la proporcionó Martina Prutuele de la agencia Infobae. Bueno, ahora vamos a la siguiente nota, entonces la que acabas de decir, de esta pandemia de millonarios. Fíjate que Dulce Olvera, como tú lo dices, el impacto de la pandemia de la COVID-19 durante 2020 fue diferente para el top de los más ricos frente al resto del país. Mientras que de enero del año pasado a enero del 2021, el magnate Carlos Slim Helú vio su riqueza disminuida en tan solo un 3%, y el empresario Ricardo Salinas Pliego también perdió un 8.3%, el rey del cobre, Germán Larrea Mota Velasco, se enriqueció, fíjense, un 65.16% más, y la acumulación de otro minero, Alberto Bayeres González, brincó de 56.52% en el mismo periodo, tuvo este crecimiento. Ahí está Germán Larrea. Ahí están los ricachones de la pandemia. Sin embargo, pese a las ligeras pérdidas o ganancias en tiempos de crisis global que ha provocado mayor pobreza regional, sus puestos en el podio nacional permanecieron intactos frente al año 2020. Al respecto, Jorge Peregrino, investigador financiero de la UNAM, manifestó: esto es lo que refleja en realidad la desigualdad frente a los más ricos, que tan solo le están generándose en unas cuantas familias. Esto ya ha pasado. En la crisis de 2008-2009, las fortunas más antiguas del mundo doblaron su riqueza. Tienen la capacidad de invertir en la bolsa a nivel nacional o afuera, y pueden también mover su riqueza a ciertos activos que se han estado recuperando para obtener ganancias. Además, los supermillonarios mexicanos tienen derecho a llevar su liquidez a activos y comprar acciones, pero es escandaloso porque hay empobrecimiento de la mayoría. Luego, las grandes empresas salieron a decir que no tenían para pagar la nómina o que estaban en quiebra y le estaban pidiendo al presidente López Obrador que se endeudara al país para que los rescatara a ellos. Y bien, manifestó que si Slim aún está registrando pérdidas, pues los millonarios tienen una gran capacidad de resiliencia y concentración, por lo que se recuperarán a largo plazo. Así, la investigación documentó con cifras de Oxfam en América Latina, el 10% de los ricos pagan solo el 4.8% de impuestos sobre la renta, aunque deberían pagar más. Así es, pero no se puede saber cuánto más, porque es difícil acceder a la cifra total, ya que tienen el dinero, fíjate, en varias cuentas y en diversos países. Debería haber una política redistributiva, estimó este investigador. El dueño de América Móvil, quien donó desde su fundación Slim para la producción de la vacuna de AstraZeneca,
sigue como el empresario más rico de México. Inició este año con 62,000 millones de dólares, 62,000 millones de dólares, frente a los 63,900 millones de dólares que registró en enero de 2020. Fíjate. O sea que el pobrecito perdió como un poco menos de 2,000 millones, Javier. En tanto, fíjate, el dueño de TV Azteca y Electra arrancó esta década con 13,200 millones de dólares en comparación con los 14,400 millones que tenía en enero del 2020 en la lista de supermillonarios mexicanos. El dueño de Grupo México, Germán Larrea, acumuló hasta la primera semana de enero 25,600 millones de dólares frente a 15,500 millones con los que arrancó el 2020. ¡Qué año tan bueno para este hombre que tanto daño le ha hecho al país, Javier! Así es. Y fíjate, y mientras nos quedamos en el caso de Germán, ¿verdad? Sí. Y mientras el confinamiento ha provocado deudas y empeños de miles de familias, la cabeza del Grupo Oval, Alberto Balleres, alcanzó 10,800 millones de dólares, Olga, frente a los 6,900 millones con los que contaban en enero del 2020. Habría que ver por qué a los mineros les fue tan bien, Javier. Ah, pues ahorita aquí mismo lo dice. Esto fue así porque la actividad minera fue considerada esencial. Así es. Esencial esa actividad, aún en los momentos más críticos de la pandemia registrados durante el año. Alberto Balleres es él. Sí, el investigador Jorge Feregrino planteó que los metales preciosos se vuelven refugios durante las crisis, por lo que generalmente aumentan su precio. Ay, ya veo yo a la gente pobre refugiándose en un diamante, Javier. Así es, solamente los refugiándose en una casa de oro. Sí, así es. O sea, sus ventas finalmente se ubican dentro de ese 1% de la población mundial que tiene la posibilidad de estar adquiriendo esto. Y bueno, y en el marco del aumento del consumo de bebidas alcohólicas por el encierro, evidentemente mucha gente combate el estrés tomando algún tequilita, algún vinito. Bueno, pues ¿qué crees? El dueño de José Cuervo, que es Juan Beckman Vidal, al que hemos visto ahí, es un señor gordito, con una cabecita así redonda. Tequilero, con cara de tequilero y cervecero. Está Germán Larrea, Slim y Salinas Pliego. Ahorita que se ubique, ahorita que salga la fotografía, ahí está, el del medio, que tiene sus lentes. Tiene cara de felicidad. Está desnutrido el pobrecito. Juan Beckman Vidal, quien fue el rico que ganó más durante el 2019, Olga, acumuló 8,200 millones de dólares hasta los primeros días de este mes de enero del 2021, contra los 6,100 millones que tenía hace un año. Es decir, subió su riqueza en un 34% más. Así que, pues es muy difícil que, amigos y amigas, que la situación de estos supermillonarios, a final de cuentas, no te acabes, termine, coronavirus, dirían ellos. No termine, así es, efectivamente. Ahí estaba Balleres. Bueno, Olga, la tercera nota también es muy interesante y fíjate que nos hace pensar en lo que estábamos ayer comentando de esta información y en gran contraste. Mientras existe todo para que los mineros se hinchen en riqueza. Así es, para que los mineros así puedan hacer los empresarios mineros, 64-65% de ganancia en tan solo un año. Ve lo que sucedió ayer con el tema de los indígenas que estaban amparándose en contra de las compañías mineras. Así es, mira, la Suprema Corte de Justicia negó el amparo a indígenas y avaló la ley minera. Es penoso el espaldarazo al saqueo. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar el amparo al pueblo macehual de la Sierra Norte de Puebla contra la ley minera y avalar por unanimidad su constitucionalidad, pese a los llamados que hicieron la Semarnat y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, dio una muestra de protección a los grandes empresarios mineros. El abogado Javier Martínez del Centro Mexicano de Derecho Ambiental dijo que al negar la inconstitucionalidad de los artículos 6, 7, 10, 13, 13 bis, 15 y 19 también de la ley minera, la segunda sala de la Suprema Corte dejó pasar una oportunidad histórica
para poner fin a un modelo de desarrollo extractivista de violencia estructural contra comunidades indígenas y sus derechos al territorio, agua, medio ambiente e identidad cultural. Miren lo que manifestó Martínez, este abogado. Nosotros planteamos que el corazón del sistema minero es la ley minera y es inconstitucional, porque no fue construida con los pueblos, los guardianes del territorio y el patrimonio biocultural. Pero se confirmó un sistema que discrimina pueblos y violenta a la naturaleza, por lo que se seguirán agravando y escalando los conflictos socioambientales que hemos visto en el país. Los pueblos indígenas seguirán saliendo en defensa de su territorio y entonces el Poder Judicial se seguirá llenando de amparos. Así es, los pueblos no pueden vivir sin sus territorios, ya que son sus espacios de vida. Además, para el abogado Martínez y activista social, el resolutivo de la Corte fue penoso y ominoso, ya que los artículos referidos de la ley minera justifican un modelo que explota la tierra y a las comunidades indígenas. Consideró que al dar el espaldarazo a la ley de 1992, se mantiene que la actividad minera es de utilidad pública con preferencia en el acceso al agua superficial y subterránea. Sigue que en la designación de títulos de concesión los pueblos tienen desventaja al no poder renegarse y se continúa con la posibilidad de concesiones mineras por más de 50 años. Previo a la votación, y esto hay que subrayarlo, Javier, Sí. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, expresó su interés de que la ley minera tuviera como principios fundamentales proteger la vida y priorizar el bienestar común, así como garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas, mientras que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas llamó a invalidar la legislación por contravenir los derechos de las comunidades, pero a los ministros de la Corte les pasó por una oreja. Así es. Y le salió por la otra, Así es. Javier. Y estos son los de la segunda sala que resolvieron en sesión remota que la ley minera no es inconstitucional por no prever dicha consulta, ya que la obligación de hacerlo está prevista en la norma suprema y en un convenio internacional, y por eso aplica para todas las materias, incluida sin duda alguna la minera, sin que sea necesario que cada ley lo tenga que prever y regular. Sujetar la obligatoriedad de la consulta a su reconocimiento en una ley secundaria sería de reducirla a un texto normativo de menor jerarquía, según expresaron y determinaron los ministros. Absolutamente equivocados, Javier, porque expresarlo en la ley minera no significaba eliminarlo de la Constitución o de los acuerdos internacionales que tiene México, como el acuerdo 69, el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo. Simplemente significaba reforzar este mandato constitucional en una ley. Bueno, pues en México, ya sea con proyectos de energías renovables, las eólicas, o extractivos como las minas, las violaciones a los derechos de los pueblos persisten con el paso de sexenios. En el caso de la minería, el 35% del territorio nacional se encuentra concesionado a empresas mineras, lo que ha generado diversos conflictos socioambientales como el despojo. Acusa el Consejo Macehual Altepetacpianic, compuesto por 30 representantes de los 3 municipios afectados. Desde la ley minera de 1992 van más de 27,000 concesiones, de las cuales solo 3,000 operan, según la Cámara Minera de México. O sea que además se han dedicado nada más a acaparar tierra. Sí, simple y sencillamente evitar que otros grupos mineros, o incluso, Olga Alicia, porque ese también siempre es un interrogado, ¿por qué? Entonces, si está el recurso minero, ¿por qué el gobierno federal entonces no impulsa, asesora, financia a las comunidades indígenas para que sean ellas las que extraigan entonces los recursos mineros y sean los que directamente beneficiados con estos recursos que están dentro de sus territorios? Insisto, Olga Alicia, creo yo, con esta resolución se le queda entonces en manos de nueva cuenta del Poder Legislativo a nivel federal, ¿sí?, el corregir todo este tipo de situaciones. Como bien lo comentas, el hecho de que esté una situación en la Constitución, ¿sí?, no significa que las compañías que vienen a explotar los recursos naturales, que lo han hecho durante siglos, Olga Alicia, en este país, simple y sencillamente evadan su responsabilidad a través de triquiñuelas
de abogados. Así es. ¿Sí? Y de ministros que desafortunadamente no tienen la sensibilidad social, Olga, para decir, oye, ¿sabes qué? En la industria minera tenemos un relajo, vamos a ratificar lo que dice la Constitución en la ley, para que entonces se cierre todos esos recovecos legales que existen, recovecos, ya sé, pero que están siendo utilizados de mala forma, de mala fe por estas compañías, pues para finalmente evadir. Sí. Evadir la oposición a sus proyectos. Sí, dice Javier Recohuecos, porque así también se cometió una injusticia terrible contra una comunidad de campesinos productores de queso, y muy enojado uno de los campesinos dijo, es que tienen tantos recohuecos para evadir la ley. Ajá. Y se nos queda la palabra porque nos parece muy expresiva en lugar de recovecos. Bueno, Javier, queda otra posibilidad, Si realmente el gobierno de la Cuarta Transformación quiere resolver de fondo este problema de la ley minera, pueden todavía impulsar una reforma a la ley, ¿verdad? Y como poder legislativo, bueno, hacer los cambios necesarios. Ya tendrá que ser la Suprema Corte, en caso de que se amparen los mineros, los empresarios mineros, quien determine, pero todavía existe esa posibilidad. Claro, por eso yo lo mencionaba hace un momento, Alicia. El poder legislativo, entonces, a nivel federal, tiene en sus manos ni siquiera el presidente de la República, Olga Alicia. Esto no tiene que venir finalmente también por una iniciativa del presidente, que no para eso se les pagan millones de pesos al año a esos 500 diputados, a esos 86 senadores. Oye, sí, y el presidente ha sido muy claro en contra de esto, Javier. Claro. Ha sido muy claro en contra de las empresas mineras, ¿no? Entonces, de los daños que causan, los estragos que causan en las comunidades. Pero los ministros. Bueno, pues por eso es importante también que sea el presidente quien encabece también una propuesta así, y lo haga ante el Poder Legislativo. Guadalupe Fuentes fue la encargada de darnos esa información, amigos y amigas, del portal Sin Embargo. Oye, las masacres en México, de veras, qué cosas. 672 masacres en 2020. Eso lo reportó la organización Causa en Común. Es interesante mencionar esta organización Causa en Común. Fue fundada y encabezada por el asesor de la Policía Federal en tiempos de Genaro García Luna. Es una organización del estilo de las que crea Claudio X González. Sí, pero aquí lo valioso de esta información es que se están recabando sus datos con la base de los reportes periodísticos en todo el país. Así que, pues aquí sí. Esa es la fuente que maneja. Así es. Durante 2020, México registró al menos 672 masacres, entre los 5.380 actos de violencia extrema, catalogados como atrocidades, donde fueron afectadas 6.365 víctimas de todas las edades y condiciones sociales, según reportó la organización de la sociedad civil Causa en Común. De acuerdo a Infobae y también con el primer reporte anual de esta organización, fueron 2.633 personas impactadas por los multihomicidios en México. Entre estos actos destaca el tiroteo del 16 de marzo en Aguililla, Michoacán, donde hubo 10 personas asesinadas. También las 17 personas ejecutadas el 22 de junio en San Mateo del Mar, en Oaxaca, o las 13 víctimas ejecutadas en una fiesta de Minatitlán, Veracruz, el 18 de agosto, o estas 27 muertes solo dicen en Irapuato. No te la acabas. No lo acabamos. Guanajuato es la entidad que mayores masacres registró el año pasado, con 176 casos y al menos 686 víctimas. Territorio en disputa por el crimen organizado. Sicarios del cártel Santa Rosa de Lima ejecutaron a 28 internos de un centro de rehabilitación para adictos en Irapuato el 1 de julio. Una masacre, según contabiliza la organización, es el asesinato de 3 personas o más. Mira, la entidad gobernada por el panista Diego Sinué Rodríguez Vallejo también lideró en el número de personas impactadas por estas atrocidades. Causa en Común define estos hechos como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas,
para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político y o provocar el terror, Olga Alicia. Y en esto pues creo que todos coincidimos, ¿no? Sí. Coincidimos en que definitivamente, Olga, esto que estamos viendo que es Irapuato, ve nada más a los 28 personas que fueron ejecutadas, estos pues presuntos adictos, ¿no? Que estaban en un centro de rehabilitación. Sí. Oye, llegar en la noche, ponerlos a todos ahí, acribillarlos, de veras, son cosas atroces. Y esto que fue lo que sucedió allá en tu tierra, con los muchachos, con los Levarón. Con los Levarón, aunque es antigua, bueno, es una foto que nos viene a ilustrar la situación que está viviendo el país con el tema de las masacres. No tan antigua, Javier, apenas se acaba de cumplir un año, hace poco, de esta masacre de los Levarón en Chihuahua. Y a propósito de los asesinatos en los centros de rehabilitación de adictos, Javier, bueno, pues empezó precisamente en Ciudad Juárez, ahí se ocurrieron los primeros casos donde entraban los sicarios y rafagueaban a todos los que estuvieran a su alcance. En ese tipo de establecimientos, sí. Aunque hay que recordar, ya lo habíamos platicado hace recientemente con nuestros queridos visitantes, que hay un caso emblemático, hay un parteaguas claramente definido, 1997, madrugada del 16 de diciembre, madrugada del 16 de septiembre, en el Rancho El Rodeo, en el Sausal. En el Sausal, a unos kilómetros de aquí de Ensenada, Baja California. Así es. ¿Cuántas víctimas? Ahí murieron 20 personas. 20 personas, entre ellos niños familias, de un año y una mujer embarazada. De 3 familias. Sí. Bueno, eran los tiempos de la guerra, el inicio de la guerra de los Arellano, el cártel local, contra el cártel de Sinaloa, ya con el Chapito, con el Chapo Guzmán, un Chapito que empezaba a crecer como líder del narco y con mucha ferocidad aquí en la guerra contra los Arellano. Y pues quienes pagaron el pato fueron 3 familias, incluidos niños inocentes, ¿no? Sí. Olga, en la nota número 5, amigos y amigas, también está muy, muy interesante. Son de los efectos, son de los daños que está provocando COVID. Y fíjese, ustedes seguro los ha visto en la calle, ¿sí? Ha visto sus instalaciones por ahí abandonadas y a los pobres que viven de esas instalaciones deambulando, las ferias, ¿sí? Las ferias. Mire, Karen Ballesteros y Jordana González nos dan la nota, Lorenzo. El mayor miedo de los ferieros, así les dicen ferieros a los que trabajan en las ferias de México, es morir por hambre y no por COVID-19. Este sector de trabajadores informales lleva casi 10 meses sin poder obtener ingresos de la tradición familiar que lo sostiene, las ferias errantes. Bueno, de acuerdo con esta nota de estos 2 periodistas de Contralínea, es el caso de 79 familias, aunque esto, amigos y amigas, de seguro usted lo ha visto en toda la República Mexicana. Estas 79 familias cuyos integrantes varían de 10 a 12 personas, y que actualmente sobreviven gracias al cambalache de sus alcancías por comida o dinero con quienes transitan por la Avenida Central y Nuevo Aragón en el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Desde el 31 de marzo de 2020, cuando se emitió la Declaratoria Nacional de Emergencia Sanitaria por la pandemia, profesiones y oficios no esenciales, entre ellos los ferieros, dejaron de laborar para prevenir los contagios de COVID-19. Así, las personas que se dedican a vender diversión, es decir, mediante juegos mecánicos y puestos de comida, los famosos jueguitos de canicas, tiro al blanco, en fiestas patronales religiosas, en las fiestas de los mercados, los aniversarios de colonias o pueblos, entre otros festejos que son tan comunes en nuestro país, se encuentran varadas donde la suspensión de actividades les tomó por sorpresa. Ahí donde estaban, ahí se quedaron. Pues se mueven a lo largo y ancho de la República como gitanos. En tan solo 3 días, durante tiempos normales, cuando podían trabajar sin restricciones y sin el temor de contagiarse por el coronavirus, ganaban entre 2,000 y 3,000 pesos, aseguran, pero solo si trabajaban los días más fuertes, es decir, los viernes, sábados y domingos. Con ese dinero tenían que pagar los permisos necesarios a las autoridades locales, la mercancía que necesitan, gasolina y peaje, además de su propio sustento. Mire, Miguel Morales, que es uno de estos personajes que trabajan en estas ferias, recuerda que el último día que pudieron trabajar fue en un lunes, antes de que Protección Civil en el Estado de México les diera la orden de ya no trabajar. Pues si lo hacían, los iban a multar.
Aquel día no hubo ganancias, recuerda. Híjole, Javier. Ahora, Miguel Ángel se cuestiona que vamos a trabajar si los juegos... ¿En qué vamos a trabajar si los juegos están orillados? Por lo que, a decir del señor Bernardo Morales, a veces solo sacamos 100 pesos diarios. Otros días nos vamos con las manos vacías. Ambos tienen en cuenta que mucha gente ha perdido sus empleos y también sufren los estragos de esta crisis. Así, en esta nueva normalidad, los ferieros sobreviven con 500 o 600 pesos semanales, cuando los gastos de una familia de 5 personas es de 3,000 pesos mínimo. ¿Por qué tenemos que pagar agua, luz, comida y alimentos si no tenemos ingresos? Dicen. Ajá. Para ellos no hay opción para ahorrar. Si quieren un poco, ni siquiera un poco, y destinarlo también a comprar la botella de insulina de 500 miligramos que es necesaria para atender la diabetes de Bernardo Morales, o juntar también para su diálisis. Muchas veces hemos ido al gobierno para que nos apoyen, pero nos dicen que no hay recursos. Y agrega, como no soy derechohabiente, en el Seguro Social me niegan los medicamentos. He ido a las clínicas de las colonias, pero no hay esas medicinas. Me niegan y me dicen que son escasos los medicamentos y que debo llevar una receta médica de una dependencia del gobierno. Pues estas recetas obviamente pues no tienen acceso a ellas. Bernardo Morales se dice finalmente avergonzado de tener que sobrevivir de esta manera, pidiendo limosna, caridad. ¿no? Pues una persona adulta como él, a quien le enseñaron un oficio, hoy tiene que estar en la calle pidiendo limosna. Aunque afirma, muchos han buscado emplearse. Solo su sobrino logró poner un puesto de comida cerca de su remolque. Por falta de estudios, a la mayoría no les dan trabajo y muchos de ellos con trabajo terminan la primaria porque dice, nacimos y vivimos en la calle. Así es, Olga, así que es tremenda también la situación que están viviendo pues miles, decenas de miles de mexicanos que se dedican a lo largo y ancho del país pues a divertirnos. Sí. Ahora están sufriendo las consecuencias de la pandemia. Hola. Nosotros, Javier, consideramos que el periodismo es una actividad esencial, que mantener informada a la población es necesario y si se puede mantener informada a la gente con un periodismo libre, crítico, analítico, bueno, pues se contribuye a que la sociedad mejore, que pueda tener herramientas para poder tomar decisiones, herramientas informativas. Y en este caso, Cuatro Vientos está haciendo un gran esfuerzo por sostenerse en medio de la pandemia. Por eso les pedimos que si pueden apoyar a nuestro proyecto, pues lo hagan con una donación por mínima que sea. La cantidad que puedan donar nos va a ayudar muchísimo para pagarle la renta, los servicios telefónicos de internet y seguir haciendo este periodismo libre, este periodismo valiente. Así es. Pues ahí les acabamos de pasar las 2 cuentas, ojalá nos puedan ayudar las 2 cuentas bancarias. Se lo vamos a agradecer muchísimo, amigos y amigas. Y la última nota, Alicia, también tiene que ver con el ejército mexicano, ¿no? La Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, está administrando y dosificando la información del caso Iguala. Acusaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa durante la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con esta nota del portal Reporte Índigo, que los entrevistó luego de salir del Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, que es el abogado de los padres de los 43 muchachos desaparecidos, dijo que lo expuesto por Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, y quien por primera vez participó en este tipo de encuentros, no dejó satisfechos a los familiares porque no se ha transparentado la actuación del 27 Batallón allá en Iguala, Guerrero. Agregó el abogado, vemos que la parte floja en las investigaciones es la que tiene que ver con el ejército mexicano. Es ahí donde está el talón de Aquiles. Para los padres de los 43, añadió, fue activa la participación de los elementos del ejército durante la desaparición de los normalistas. Y agregó Vidulfo, el abogado, se generaron documentos, videos, elementos de acervo probatorio necesarios para dilucidar lo que ocurrió y se considera que el ejército ha estado dosificando esa información, administrándola, no la ha entregado completa. Ellos dicen que si la han dado completa, entonces
pues será una reunión de trabajo para ir dilucidando qué es lo que nos falta, porque estamos seguros de que nos falta información. Así es, reveló que la Sedena se reunirá con el grupo interdisciplinario de expertos independientes que ya va a llegar a México, Galicia, el próximo 20 de enero, hacia dentro de 6 días, y dijo que no se han cumplido otras órdenes de aprehensión. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos, señaló que los familiares reclamaron la tardanza en las investigaciones y el informe que presentó la Sedena. Manifestó: el compromiso es que en breve habrá un informe de todos ellos para los expertos y que sigan dando seguimiento a este trabajo, que no hay carpetazo, que no hay cierre, que no creamos nosotros que van a inventar algo y que están haciendo el trabajo como corresponde. Y eso a nosotros no nos deja tranquilos definitivamente. Hubo mucho reclamo en que ya son muchas reuniones. Seguimos en el mismo lugar, pero pues nos comentan que no puede ser el mismo lugar porque ya hay resultados. Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, dijo que se le rindió a los padres de los 43 un informe sobre la investigación, búsquedas y el proceso de judicialización y que el gobierno busca el mecanismo para lograr la extradición de Tomás Cerón, que se encuentra escondido en Israel. Así es, hombre. Pues a ver, esperemos qué sale ahora de la llegada de estos expertos, Galicia, que fueron expulsados prácticamente del país por Enrique Peña Nieto, cuando precisamente insistían en esto que están denunciando los padres, en que la Secretaría de la Defensa Nacional simple y sencillamente ha ido por ahí escondiendo la bolita, de repente nos da un pequeño billetito para que continuemos apostándole a encontrar finalmente la bolita. Y así se la han llevado durante tantos años. Bueno, Olga, pues ahí está la información. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, compártala con sus contactos en redes sociales, comparte este programa y no se vaya, que enseguida tenemos una muy buena entrevista con nuestro colaborador Jesús Sosa Castro. Cuatro Vientos, periodismo en la internet donde todas las voces encuentran eco. Buen provecho. Hasta pronto.